estamos en comunicación con Pablo Pagliole, que él es director del Distrito Sexto de la Federación Agraria Argentina. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, andamos. Con frío, pero bien. Con frío todo bien. Y bueno, el campo no es lo mismo en la Argentina, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es uno de los grandes temas que estamos trabajando desde acá, de Federación Agraria, de la corriente nuestra de base federada, para tratar de romper esa idea casi cultural que hay de que se vea el campo como uno solo, ¿no? Y en el campo hay distintos actores, hay distintos sujetos. Tenemos los trabajadores rurales, que son los que sobre esa espalda recae lo central de la producción agropecuaria y hoy prácticamente están ignorados cuando se habla de la política agropecuaria, de los volúmenes de producción, etcétera. Tenemos a los pequeños productores, a los agricultores familiares, tenemos a los chacareros medios, capitalizados, no capitalizados, tenemos a los grandes pools de siembra como Agrocopatel, que trabajan 100, 150 mil hectáreas, y tenemos ya tradicional en la Argentina, desde la constitución nuestra república, a esa gran oligarquía terrateniente que hoy está más vigente que nunca, ¿no? Entonces, el campo, como vos bien decís, no es todo lo mismo. Actúan todos estos sujetos que te comentaba recién, ¿no? Por eso, porque no es todo lo mismo, se necesitan políticas públicas diferenciadas, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros, o sea, si al campo se lo trata como fueran todos iguales, digamos, de la misma política tributaria para todos, la misma política de precios para todos, la misma política de servicios, digamos, gasoil, electricidad para todos, el fenómeno que se da es una fuerte concentración donde en la regla de juego para todos iguales, el que se termina imponiendo es el que tiene mayor capital económico, mayor capital financiero. Para enfrentar ese fenómeno, como vos bien decís, hace falta políticas públicas diferenciadas. ¿Qué quiere decir política pública diferenciada? Por ejemplo, el tema hoy que está en debate en la sociedad y que se ha hablado mucho la semana pasada, el tema de retenciones. Retenciones es un derecho de exportación, digamos que se retiene de la venta un porcentaje de la venta de soja, de maíz, de trigo, de girasol, ¿no? Cuando vos le cobrás la misma retención a Agrocopatel que a un pequeño productor, el que, digamos, Agrocopatel le implica de una determinada manera, digamos, no le cambia, digamos, la ecuación económica, y al pequeño productor sí le cambia significativamente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que las retenciones tienen que ser segmentadas de acuerdo al tamaño de las explotaciones. Digamos, no puede pagar la misma retención Agrocopatel, como te decía recién, que un pequeño productor. No hay posibilidad de desarrollo de la agricultura familiar de los pequeños y medianos productores sin una fuerte intervención del Estado. Una intervención del Estado que vaya en esta dirección, ¿no? Totalmente. Y esta semana pasada hubo un foro, ¿no?, de los pequeños y medianos productores. Mira, sí, hay varias reuniones se han estado haciendo durante todos estos días, ¿no? Claro. ¿Y qué están exigiendo los pequeños y medianos productores en este momento? Bueno, estamos exigiendo, en primer lugar, que se reglamente la ley de agricultura familiar. Digamos, hay una ley en el Congreso que fue sancionada ya hace unos años, creo que en 2017, no tengo precisión bien los años, que reconoce los derechos de los pueblos originarios, de la agricultura familiar, el derecho al acceso a la tierra, el derecho al crédito, los mercados de cercanía, una serie de reivindicaciones históricas para el desarrollo de la agricultura familiar y de los pequeños productores y los pueblos originarios, y vemos que lamentablemente no se reglamenta, no reglamentarse y no ponérsele presupuesto, digamos, no entra en vigencia. Entonces, ese es uno de los principales temas que estamos pidiendo. Después estamos solicitando la cementación de las retenciones, ¿no? Que se cementen las retenciones.
también estamos pidiendo una ley de arrendamiento rural que regule el tema del acceso a la tierra, ¿no? Hoy en la Argentina el 70% de las tierras se hacen sobre la base de arrendamiento, se alquilan, digamos. Y no hay una ley que regule esa actividad. Entonces nosotros necesitamos una ley que regule esa actividad, que ponga límite a la cantidad de hectáreas que se puedan alquilar, porque lo que está pasando ahora es que sectores del sector agropecuario o de fuera del sector financiero invierten, digamos, en el campo y alquilan las tierras que se le ocurra, y eso desplaza a los pequeños productores. Eso se puede hacer porque no hay nada que lo impida, digamos. Pero sí existe la ley 13.246, que es la ley de arrendamiento y a parcerías rurales. Parcería rural, sí, pero esa ley, que fue una ley muy importante que permitió que muchos, digamos, arrendatarios se establecen en el campo, inclusive que muchos arrendatarios se conviertan en propietarios, porque esa ley establecía que si vos alquilabas un pedazo de campo, tenía una estabilidad como mínimo de 8 años, ¿no? Y además esa ley establecía paritaria para fijar el monto, digamos, del alquiler que se iba a pagar. Hoy, digamos, los alquileres los fija, digamos, el terrateniente, el dueño del campo. Antes habían paritarias, pero distintas organizaciones fijaban en determinada zona cuánto era el máximo que se podía pagar. Existían prórrogas, digamos, de los contratos de alquiler. Pero esa ley, como vos bien decís, en la época de la dictadura la vaciaron totalmente. O sea, mirá todas vos. estas condiciones que te estoy mencionando fueron sacadas de la ley. Y por lo tanto, existe la ley, pero quedó como un cascarón vacío, digamos. O sea que fue desguazada, fue desvirtuada. Exactamente. Las cuestiones centrales de esa ley fueron sacadas. Digamos, lo que aseguraba la estabilidad del arrendatario en el campo, lo que establecía el tema de la teoría de imprevisión, que si te iba mal, digamos, podías rediscutir el precio. Bueno, varias cuestiones que eran a favor de el arrendatario, del pequeño arrendatario, fueron sacadas por la dictadura. Por lo tanto, si bien existe formalmente esa ley, hoy esa ley no es garantía para frenar este proceso de concentración, porque esa ley, digamos, ha establecido esas reformas que le metió la dictadura, por ejemplo, los contratos accidentales, que son contratos por un año y se hacen, hoy el 80% de los contratos en el campo se hacen sobre la base de esos contratos accidentales. Pero hay un tema más técnico que no te quiero aburrir, pero... No, pero está bien para explicar para la audiencia, digamos, porque claro. Por ahí alguno dice, sí, pero ya existe esa ley, pero esa ley la desguazaron, la desvirtuaron, como vos decís, y ustedes necesitan hoy una regulación. Claro, nosotros decimos, durante mucho tiempo decimos actualización y puesta en vigencia de la 1346. Esa es una consigna histórica que teníamos dentro de Federación Agraria. Actualización porque que atienda a los cambios que se han producido y la vigencia de la vieja ley 1346, no la que quedó ahora después que le ha suprimido varios artículos. Claro. Y con respecto al tema de las retenciones que vos planteás, Pablo, porque el gobierno en un momento planteó aumento de retenciones porque los precios se fueron por el tema de la guerra, aumentaron los precios de los granos, pero resulta que un sector del campo o de esos que los que más ganan hizo un tractorazo. Exacto. Sí, un tractorazo que nosotros desde Federación Agraria, desde un sector, aclaro, ¿no? De un sector de Federación Agraria, en conjunto de filiales históricas de Federación Agraria, estuvimos totalmente en contra. Y sostuvimos que ese tractorazo que vos mencionás fue uno de los actos más bochornosos del gremialismo agrario de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ese tractorazo surge como reacción a una medida que nosotros consideramos que es totalmente justa, que es que el aumento que se le ha producido a las retenciones a los 7-8 exportadores que exportan harina y aceite de soja. Entonces, ellos estaban pagando el 31% de retenciones, se le pasa
a cobrar el 33% de retenciones a esos 7 exportadores, ¿no? Y salen, digamos, varias entidades autoconvocados a hacer una protesta que en definitiva es una protesta para defender los intereses de 7 o 8 exportadores que han hecho una ganancia fabulosa. Claro, porque antes de la guerra, ¿cuánto estaba el trigo? ¿Y ahora cuánto está? El trigo, por ejemplo, el valor histórico del trigo está en $200 y ahora está a $460. O sea que duplicaron la ganancia y no quieren pagar los impuestos, sería. No quieren pagar ese 2% porque está en definitiva lo que único que se aumentó es ese 2%. El gobierno anunció, y todavía no lo puso en vigencia, que no solo que iba a ir por ese 2%, sino que iba a ir por por la renta inesperada. No sé si te acordás que anunciaron hace 2 o 3 meses. Bueno, como reacción, que está bien, que hubo una renta inesperada en un sector del campo concentrado, digamos, ¿no? Y, digamos, ese acto fue en reacción a eso. Por lo tanto, nosotros lo que estamos exigiendo es que se avance en esa dirección de apuntalar a los grandes beneficiarios con estas políticas, no sobre la mayoría de los pequeños y medianos productores. Por eso hablamos de política diferenciada y que se debe apuntalar bien cuando se habla de temas de retenciones. Totalmente. ¿Por qué? Entonces, digamos, aumentó el trigo y nosotros, ¿por qué estamos pagando un kilo de pan tan caro? Bueno, ahí hay varios factores. Digamos, el producto básico del pan es el trigo. Por lo tanto, digamos, si aumenta el producto básico, si bien no es el porcentaje total del precio del pan el trigo, pero se aumenta ese producto básico y a partir de ahí los derivados de ese producto repercute sobre el precio de la panificación, de los fideos, de la harina, ¿no? Esa es una de las causas una de las causas del aumento. Hay otras causas, pero esa es una de las causas. Claro, porque te preguntaba lo del pan, porque si hay una producción récord de trigo, se exporta, ganancia récord, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando tan caro? O sea, está el precio del pan. Me refería al pan porque es algo que comemos todos los días los argentinos, pero muchos alimentos están muy caros. ¿Por qué? Porque yo creo que no, por ejemplo, esto que se anunció del 2% que se le iban a cobrar de masa, del 31 al 33% que se le iban a cobrar a los exportadores que exportan harina y aceite de soja, y con eso se iba a hacer un fondo, un fideicomiso, para subsidiar, digamos, el precio de la harina. Eso, que era una medida totalmente justa para desacoplar los precios internacionales, los precios internos, eso vemos que se anuncian y después no entran en vigencia. Por lo tanto, al no abaratar el precio de la harina, pagamos el pan lo que lo estamos pagando, pero tendrían que ir a fondo con esas medidas. Claro, totalmente. Entonces, plantean del sector de los pequeños y medianos productores una ley, digamos, que regule el tema de la tierra, el tema del arriendo de la tierra. ¿Y qué más solicitan en esta situación no difícil y de crisis que estamos pasando? Y el tema del arriendo de la tierra también tiene un impacto, digamos, sobre el precio del trigo, etcétera, porque cuando uno, el dueño de la tierra se lleva entre un 30 y un 40% de lo que se produce y no en concepto de renta. Por lo tanto, eso después rebota sobre el precio final del trigo. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Aparte, de la segmentación de la retención, de una ley de arrendamiento, estamos pidiendo también que una fuerte intervención del Estado en la comercialización de los granos. No puede ser que la comercialización de los granos hoy esté en manos de 7 multinacionales y la mayoría de ellas todas extranjeras, como Cargill, Dreyfus, Coico. Tiene que el Estado intervenir en la comercialización de granos. Como hizo un intento con lo de Vicentín,
Después, lamentablemente, se retrocedió en ese intento, pero ahora hay que avanzar y que el control del comercio exterior lo tenga el Estado Nacional. Eso es una de las otras cuestiones que estamos solicitando. También estamos solicitando que toda la, digamos, el transporte, digamos, en esa comercialización y lo haga también con un fuerte control estatal. Por eso estamos planteando el tema de el control del Paraná y que no quede en manos de extranjera el control del Paraná. O sea, son varias, estamos pidiendo política crediticia y que se asista a los pequeños y medianos productores que han sufrido la sequía este año. Bueno, tenemos una serie de reclamos que un poco lo que te comentaba recién, ¿no? Sí, ¿y tienen pensado realizar alguna medida de lucha, algo? No, hace tiempo ya le pedimos una entrevista a Domínguez para plantearle todos estos temas y bueno, estamos esperando esa respuesta, digamos, ¿no? Claro. No, el otro día parecía algo esquizofrénico, o sea, anuncia el presidente Alberto Fernández que se tiene que elevar, lo de las retenciones se tiene que tratar el Congreso y después a las 4 horas Domínguez dice que no va a haber aumento de retenciones. Sí, la verdad que es como decimos, es esquizofrénico. Por un lado dicen una cosa y por otro lado decían otra, ¿no? Y entonces están esperando que le den... Estamos esperando la entrevista con Domínguez para plantearle varios puntos de lo que charlamos recién y en función de eso ver qué es lo que hacemos. Buenísimo, entonces Pablo. Bueno, gracias por darnos este panorama de la situación de los sectores por ahí más castigados de lo que es el campo en la Argentina, que son los pequeños y medianos productores y los que están exigiendo ustedes como políticas públicas diferenciadas en un camino de mejorar la situación, y entiendo que si mejora la situación de ustedes también va a mejorar la situación de la mesa de todos los argentinos y argentinas. Exactamente. Nosotros siempre decimos que si bien somos productores agropecuarios, por encima de eso somos argentinos y queremos que al mercado interno le vaya bien para que a nosotros también nos vaya bien. O sea, nuestra suerte está atada a la mesa de los argentinos. Nosotros vivimos, digamos, nuestra economía regional y nuestra producción están vinculadas a la mesa de los argentinos. Por lo tanto, queremos, digamos, tenemos la misma suerte. No hay intereses contrapuestos como sí tienen algunos intereses de la agroexportación. Claro, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Pablo, y vamos a seguir muy de cerca todo este tema. Un abrazo grande. No, gracias a vos.